Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva clase del Word. Hoy vamos a comenzar con la parte de tablas que se encuentran en el ¿sí? Como vimos en las clases anteriores, hemos visto todo lo que es la parte de ferrocarriles, todo lo que es la parte de puentes, párrafos, estilos. Hemos trabajado en la parte de insertar con todo lo que es la parte de páginas, por las páginas en blanco, espacio de páginas. También hemos visto el tema de imágenes, la parte de formas, vimos todo lo que es encabezado y de páginas de páginas y todo, gran parte de lo que es la parte de texto. ¿Sí? Bien, hoy vamos a seguir dentro del menú de insertar, vamos a ver lo que es la parte de tabla. Teniendo un poquito en cuenta todo lo que es, por ejemplo, lo que es la ubicación de, fíjense, como yo marco así, la parte horizontal van a ser filas, la parte vertical van a ser columnas, ¿sí? Y la unión entre filas y columnas arma lo que se llama celdas, ¿sí? Bien, para poder armar una tabla, sí, vamos a tener en cuenta que podemos elegir la cantidad de filas y columnas con las cuales vamos a estar trabajando, ¿sí? Podemos incorporarlo de esta manera. Cuando ya supera el tamaño que nos aparece acá, vamos a poder ir a la opción insertar tabla, y acá vamos a poder incorporar el número de filas y el número de columnas con los cuales vamos a querer trabajar. Otra opción que podemos encontrar es donde dice dibujar tabla. También vamos a poder trabajar desde Excel. Y también vamos a encontrar la opción de tablas rápidas, ¿sí? Que vamos a encontrar acá. Fíjense que tenemos algunos calendarios y después algunas opciones de tablas ya prearmadas. Tengamos en cuenta que este tipo de opciones de tablas predeterminadas, ¿sí? O tablas rápidas, comúnmente van a depender del tipo de formato que ustedes tengan con respecto al Word, ¿sí? No todas las versiones tienen estas mismas opciones. Pero sí vamos a trabajar siempre con esta opción que aparece acá o la de insertar tabla, ¿sí? Bien. Dentro de lo que vamos a estar trabajando para hacerlo un poquito más divertido y aparte para salir un poco de lo normal, comúnmente siempre se trabaja con algún calendario, con alguna tabla puntual, y vamos a hacer el armado de una sopa de letras. Bien. Con respecto a la sopa de letras, vamos a ir a buscar una imagen en internet, ¿sí? Yo ya tengo acá armadito. Cuando ustedes pongan sopas de letras, ¿sí? Van a ver que van a aparecer diferentes opciones para trabajar. Mi consejo es que busquen una tabla lo más sencillo posible, porque el problema está en que después cuando tengan que armarlo y pasarlo Word, sí va a ser bastante complicado. Vamos a encontrar comúnmente las que son para niños pequeñitos en tablas mucho más sencillas. ¿Sí? Bien, tenemos esta acá, que era la que yo tenía marcada. ¿Recuerdan que habíamos visto en las clases anteriores con respecto al tema de las imágenes, por el tema de la calidad de la imagen? ¿Sí? En este caso sí no va a importar mucho porque nosotros no vamos a trabajar en cuanto al gráfico de la imagen en sí, siempre la vamos a utilizar como modelo base. Bien, entonces en este caso, sí, fíjense que es de 500 por 731. Es una medida bastante pequeña, ¿sí? Para poder utilizar y dentro de todo nos va a servir para utilizarlo de modelo, sobre todo porque vamos a hacerlo en un formato bastante chico, ¿sí? Así que no hay ningún problema. Hacen clic derecho, ponen guardar imagen, ¿sí? Guardar imagen como, ya la van a guardar, yo ya la tengo guardada, ¿sí? Recuerden de guardarla en alguna carpeta que les sea cómoda para poder trabajar. Bien, lo primero que van a hacer, ¿sí? Van a hacer insertar la imagen, tenemos acá. Bien, fíjate, es bastante grande, lo que vamos a hacer es achicarla, ¿sí? Para que ocupe medianamente cierto espacio, el cual no sea como para trabajar. Voy a mostrarles, ¿sí? Acá, fíjense que yo tengo varios espacios armados para poder trabajar con la tabla, ¿sí? Yo incorporé la imagen en el primer espacio, y ahora dentro de los espacios que hay acá voy a dejar dos abajo y acá es donde yo voy a hacer la tabla. Voy a dejar dos espacios arriba, dos espacios abajo y un espacio. Eso para que lo tengan en cuenta. Bien. Y acá es donde vamos a ir armando la tabla. Lo primero que tenemos que ir es obviamente insertar en tabla. ¿Sí? Vamos a elegir cuántas celdas vamos a necesitar. Vamos a utilizar esta opción. Bueno, acá contamos cuántas tenemos. ¿Sí? Tenemos 8 columnas y después tenemos 8 filas también. ¿Bien? Es bastante pequeño. Perfecto. Bien.
Ancho de columna fijo lo vamos a poner en automático, ¿sí? Vamos a poner aceptar. Bien, acá tenemos armada la tabla, ¿sí? Ya se armó automáticamente. A diferencia de como nosotros siempre hacemos una selección, ¿se acuerdan que cuando teníamos que marcar un texto, ¿sí? Comenzamos desde la primera palabra hasta el punto o hasta la última palabra? En este caso, para lo que es la selección de celdas en las tablas, siempre trabajan desde el centro, ¿sí? Seleccionamos desde el centro hasta el centro de la otra celda, ¿sí? Siempre. Vamos de nuevo, yo seleccioné desde el centro y desplacé hacia el centro, fíjense donde está el cursor, y ahí me seleccionó toda la tabla. Bien. Lo que vamos a hacer acá es ir escribiendo, si yo voy a poner en mayúscula, vamos a escribir. Una cosa que cuando nosotros escribimos, si quienes en el teclado van a ver que vienen unas flechitas para subir, bajar y a la izquierda o a la derecha les van a guiar para poder trabajar, ¿sí? Es la mejor forma para poder ir escribiendo. Bien. Vamos a hacer aunque sea una fila y una columna. A ver, para poder tener en cuenta. Sí, yo lo voy haciendo, ustedes lo, fíjense que lo vamos armando desde cero. Bien. Perfecto. Bueno. Ya tenemos acá armaditos, y ustedes después van a ir completando todo. Bueno, fíjense una cosa, fíjense que los espacios que hay por cada una de las letras obviamente es diferente a como está acá, ¿sí? Entonces, cuando yo selecciono la tabla, me va a aparecer un menú que dice herramientas de tabla, diseño y presentación, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de las reglas, ¿sí? Para marcar los márgenes? También vamos a encontrar acá que por cada una de las columnas me va a ir marcando, ¿sí? Respecto de la tabla. Vamos a mirarlo ahí. Bien, fíjense cómo me va marcando, ¿sí? Al igual que el lado izquierdo, fíjense me va marcando cada una de las filas. Bien, si quieren ustedes también pueden acercar la tabla para poder trabajar mejor. Fíjense, ahí lo vamos a ver bien, ¿sí? Que me va midiendo el espacio para trabajar de cada uno. Bien, en lo que es diseño vamos a poder trabajar con todo lo que es el diseño justamente de la tabla. Podemos elegir algunos estilos predeterminados. Yo voy a explicar un poquito porque me aparece el cartel de Zoom. Ahí está, ahí lo vemos mejor. Bien, entonces tenemos algunos estilos predeterminados para poder trabajar, ¿sí? Ya armaditos, ¿sí? Y si no, podemos armarlo nosotros mismos. ¿Cómo vamos a hacer? Bien, lo primero que vamos a hacer, ahí está, es seleccionar la tabla. Vamos a ir a la opción que tenemos de sombreados. Bien, vuelvo a repetir esto y aclararlo como hago siempre. Dependiendo de la versión que ustedes tengan de Word, van a tener diferentes opciones. Pero en general siempre van a tener estas opciones para poder trabajar. Tal vez con otro icono, tal vez con un nombre parecido, pero van a poder hacerlo, ¿sí? Bien, en el sombreado van a poder elegir un color para poder trabajar con respecto a la tabla. Recuerden que estamos armando una sopa de letras, así que vamos a buscar un color más suave para poder armarlo. ¿Sí? Si quieren, por ejemplo, de los que estaban ahí no les gustó ninguno, pueden elegir uno que esté, elegir esta cosa. Bien. Fíjense, acá todavía sigue marcada la tabla. Si yo hago un espacio, ya ahí se desmarca y vemos el color como queda. Volvemos a marcar la tabla. Vamos a elegir los bordes. Tenemos algunos bordes ya predeterminados acá para que puedan utilizar, si no vamos a elegir los bordes que tenemos acá, para poder elegir cualquier borde que les guste. Van a poder trabajar con respecto a la dimensión, que es un poco más pequeño. Y acá en este caso van a poder elegir el color. Bien, vamos a elegir un color rojo. Ahora, en donde dice bordes van a poder determinar dónde lo quieren aplicar. Yo voy a poner, por ejemplo, para marcar en los bordes externos. ¿Sí? Bien. La otra opción, si ya tenemos los bordes, vamos a elegir nuevamente un borde. Yo voy a buscar algo muy finito. Voy a dejar muy
trabajar, más fino todavía. Y va a ser un color lila, ¿sí? Bien sutil. Y vamos a utilizarlo para los bordes internos, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense que de esa manera ya tenemos los bordes externos y los bordes internos. Bien, esta es una forma para que ustedes puedan armar la tabla. Fíjense que armamos todo lo que es la parte del armado. Ahora, lo que nos falta ver es el tema del ajuste de la tabla para que esté ajustada a las letras. Bien, por un lado vamos a seleccionar nuevamente la tabla. Lo vamos a tener en cuenta en el caso de la presentación, si tenemos un sector donde dice alineación. Y acá tenemos tamaño de celda, ¿sí? Bien. Con respecto a lo que es la alineación, van a poder ubicarlo, si nosotros vamos a dejarlo centrado, y vamos a ir al autoajustar, ¿sí? Aquí vamos a autoajustar el contenido. Bien. Fíjense que automáticamente ya ajustó el contenido y además, como habíamos puesto antes, que se mantuvieran centradas, ya mantuvimos centrado el tema de las letras, ¿sí? Dentro de la tabla. ¿Sí? Más o menos ya tiene un tamaño muy parecido. Obviamente si deciden cambiar el formato de fuente, van a ir a inicio y acá van a poder elegir otro tipo de fuente para trabajar. ¿Sí? Y hasta van a poder ampliar el tamaño. Por ejemplo, vamos a elegir Algeria. Vamos a ir ampliando el tamaño y fíjense que automáticamente se va a ir autoajustando con respecto al tipo de tabla. Bien, otra cosa para tener en cuenta es que a veces cuando trabajamos con un tipo de fuente, ¿sí? Se nos incorpora un interlineado. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a ir acá o vamos a párrafo, como habíamos visto, y van a elegir el interlineado sencillo. ¿Sí? En este caso no, porque tengo configurado. Pero si ustedes ven que el interlineado tiene un distanciamiento bastante importante con respecto a los bordes, van a elegir el formato sencillo y poner aceptar. ¿Sí? Bien. Entonces, ya tenemos armado. Ahora, como ¿sí? Toda sopa de letras hay que resolverla. Entonces, en ese caso, van a ir mirando la sopa de letras y van a tratar de resolver. Por ejemplo, acá tenemos la palabra pago, ¿sí? Bien, entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es buscar una manera para que quede marcada, ¿sí? Y que de esa manera podamos destacar que la palabra está ubicada en el siguiente. Bien. Una forma que pueden hacer es utilizar simplemente un sombreado, y ya marcarla y que quede marcada y que se destaca, ¿sí? Comparado con los otros colores, o también pueden buscar o utilizar otro formato. Por ejemplo, vamos a volver a seleccionar y nos deciden marcarlo, ¿sí? Dentro de algún borde especial, por ejemplo, marcarlo, vamos a hacer ¿sí? Para marcarlo, por ejemplo, así, de esta manera, ¿sí? O pueden cambiar los colores de la palabra también para tener en cuenta, lo pueden utilizar, por ejemplo, con algún marcador, como aparece acá, o pueden cambiarle el color, ¿sí? Van a poder encontrar y utilizar diferentes opciones. En este caso, el del marcador es muy práctico para poder utilizarlo, porque no afecta, por ejemplo, a toda la tabla, con todo el diseño que ustedes utilizaron, pero sí remarca las palabras, ¿sí? Son diferentes formas para utilizarlo. Bien, ahora tenemos que ver el tema de las columnas. Fíjense que acá tenemos las palabritas armadas en dos columnas. Entonces, en este caso, yo voy a achicar un poquito la hoja para poder ver. Y lo vamos a armar acá. Bien. Con respecto a esto, sí, lo que vamos a hacer es, voy a achicar un poquito más. Bien, ahora vamos a ampliar. Y de esta manera vamos a trabajar. Bueno, como habíamos hablado antes, yo había dejado un par de espacios. Ahora vamos a dejar más espacios todavía para que nos quede un espacio y después vamos a ir borrándolos, ¿sí? Bien. Entonces tenemos la palabra cerdo, conejo. Bien, vamos a ir armando cada una de las
palabritas que tenemos. Perfecto, bien. Ya tenemos las palabras con las cuales vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a dejar unos espacios, ahí está. Bien, y ahora vamos a ver el tema del armado de la columna, ¿sí? Nosotros acá tenemos que armarlo en 2 columnas. Lo que vamos a hacer es seleccionar, ¿sí? Muy atentamente con esto, ¿sí? Fíjense, yo por eso dejé todavía el tema de la P invertida. Fíjense que yo marco desde la primera palabra hasta el final de la última, sin ningún espacio ni de arriba ni de abajo, ¿sí? Solamente las palabras. Vamos a ir, en diseño de página. Recuerden que algunas versiones lo van a tener por diseño o diseño de página o en formato, ¿sí? Va a depender. Y van a buscar la opción que dice columnas. Y acá en este caso lo vamos a marcar en 2 columnas, ¿sí? Bien. Y ya armamos automáticamente las 2 columnitas con el listado. ¿Por qué? Fíjense que por esta razón es que yo dejé estos espacios. Fíjense que se arma este cartel que dice salto de sección acá y al final, ¿sí? Para marcar desde dónde comienza el tema de las 2 columnas y dónde finaliza para que no afecte el resto del trabajo. Por ejemplo, si yo hago un clic sobre la imagen, fíjense la regla, me marca como si fuera uno solo. Si yo voy acá donde dice conejo, me marca 2 columnas. Y si yo voy a donde está la tabla, ¿sí? Me va a marcar el armado de la tabla, y nada más. Si yo voy acá a este espacio en blanco, me va a marcar la regla toda continua sin ninguna separación. Por eso es importante el tema de los espacios. Bien. Tengan en cuenta que obviamente cuando sacamos esta P no aparece absolutamente ningún cartel y no, obviamente si lo tienen que imprimir tampoco va a afectar, ¿sí? Fíjense, entonces tenemos armaditas las 2 columnas, tenemos armadita la tabla. Obviamente estas palabras, como siempre les digo, denle configuración, pónganle un color, si vayan armándolo como a ustedes les gusta, para que quede diferente y salgamos de todo el tema de las fuentes normales, ¿sí? Nada ni Arial, ni Calibri, ni Times. Fíjense que hay muchísimos tipos de fuente para trabajar y también utilizar colores. ¿Sí? Que es muy importante y está bueno para poder ir practicando. Bien, entonces, hasta acá ya tenemos armadito el tema de la sopa de letra y el armado de la columna. Otra cosa que nos quedaba ver de la opción de insertar era el tema del WordArt, ¿sí? El WordArt es la opción que nos aparece acá. Bien, vamos a ir al final de la tablita, vamos a ir acá. El tema del WordArt, para tener en cuenta, ¿sí? Fíjense que acá nos va a aparecer una A que es de efectos para efectos de texto y tipografía, que es muy parecido al WordArt, pero no es lo mismo. ¿Sí? Va a tener ciertas características. Por ejemplo, vamos a trabajar acá, con las palabritas que nosotros ya tenemos. Si yo, por ejemplo, estas palabras que voy a seleccionar, fíjense, siempre la selección está limitada solamente a las palabras. Utilizo esta opción que me aparece acá. Me va a dar opciones obviamente parecidas a lo que es WordArt, me va a permitir ciertos esquemas, ¿sí? Para poder trabajar, pero van a estar limitados, ¿sí? Vamos a utilizar, por ejemplo, este mucho no se ve, ahí, vamos a agrandar un poco más la letra, bien. ¿Sí? Fíjense que automáticamente ya le di una configuración a todas estas palabras. Ahora, si yo quiero armar algo con el WordArt, ¿sí? Esto no importa porque es parte de la tabla. Vamos a sacarle un espacio a esto y ya automáticamente volvemos a trabajar. Si yo trabajo con el WordArt, ¿sí? Como verán, como en el anterior, también me van a aparecer opciones para poder trabajar, ¿sí? Vamos a utilizar esta. Bien. Yo en este caso vamos a poner trabajo práctico 3. ¿Sí? Bien. Lo primero que me va a aparecer, fíjense, es como si fuera parte de una forma, en este caso me lo marca como un dibujo, ¿sí? Está incorporado dentro de lo que son herramientas de dibujo. Fíjense que acá tenemos la configuración para estilos de WordArt, ¿sí?
van a obviamente elegir algunos formatos ya predeterminados, pero también tenemos la opción, siempre seleccionándolo, para trabajar y poder darle todo lo que es la parte de relleno, contornos y algunos efectos, ¿sí? Van a poder elegir algún relleno para poder armarlo. Fíjense que hasta me aparece el color rosa, que es el que yo había marcado para la tabla, porque fue un color reciente, ¿sí? Podemos elegir más colores. Me va a marcar el color actual y el color nuevo, ¿sí? Para poder marcarlo. ¿Sí? Después me va a permitir poder armarlo con, a ver, vamos a checar un poquito, me aparece el cartel de... Vamos a poder trabajar con degradados, ¿sí? Para poder armarlo, fíjate cómo lo vamos a ir armando. Vamos a tener opciones obviamente para poder trabajar, en este caso lo tenemos en blanco, lo vamos a poder marcar con otro color. Y también vamos a poder darle algunos efectos, ¿sí? Por ejemplo, para transformarlo, fíjense que podemos ir cambiándolo. Estas opciones que aparecen acá, ¿sí? Que estamos viendo en Words anteriores, ¿sí? Se podía trabajar con formatos muy limitados y predeterminados. Después, a medida de esto fue avanzando, ¿sí? Se fueron cambiando las diferentes opciones para poder trabajarlo. Bien, vamos a dejar un formato acá, vamos a poder también darle algún efecto. ¿Sí? Fíjense cómo lo fuimos cambiando. Bien. Este tipo de efectos, obviamente, aparte de que está armado como si fuera una imagen, ¿sí? Entonces lo van a poder ir cambiando sin ningún problema. Vamos a ajustarlo al texto delante del texto, ¿sí? También recuerden que lo podemos rotar sin problema. Y lo vamos a trasladar. Para trasladarlo en este caso vamos a cortarlo, como hice recién, con Control C. Y en este espacio de acá lo vamos a pegar. Bien, a partir de ahora vamos a achicarlo un poquito más, un poco más grande. Lo achicamos, fíjense, lo voy a incorporar justo al lado de la sopa de letras. ¿Sí? Entonces, tenemos la imagen, que a la imagen todavía no le dimos ningún formato, podemos darle algún efecto para poder incorporarlo también. ¿Sí? Podemos darle algo de color. Vamos a darle un color clarito. También vamos a darle algún efecto, ¿por qué no? A ver, vamos a encontrar algo. Ahí está. Pero seguimos achicando un cachito para que nos quede más ajustado. Bien. Entonces, fíjense, cambiamos el formato de la imagen, ya no es una imagen simple, si le podemos dar un poquito de color, un poco de orden. Armamos el listadito de 2 columnas y armamos la tablita, ¿sí? Obviamente la tabla después se puede complicar usted. Y obviamente, ¿se acuerdan que habíamos visto? Para el tema de la selección, podemos seleccionarlo desde acá, fíjense, vamos a marcarlo con amarillo. Bien, y ahí tenemos marcadita una parte, ¿sí? Entonces, ya tenemos todo el armadito de la tabla sin ningún problema para poder trabajar. Y vimos el tema del Word también para poder armar diferentes títulos y para poder incorporar dentro del trabajo. Bien. Bueno, por ahora vamos a ir viendo esto. Yo en el siguiente video les voy a dar un poquito más de información con respecto a las opciones para trabajar, pero ya pudimos completar gran parte, ¿sí? De todo lo que es las opciones de insertar. Aún nos queda ver un poco más de tiempo, que vamos a ir viendo en los siguientes videos. Espero que les sirva. Recuerden que en el trabajito práctico va a ser siempre referido a los temas con los cuales yo les envío por los videos, sino que van a ver un tema dentro del trabajo que no sea lo que vimos. Y cualquier cosa, duda o consulta que tengan, pueden consultar, ¿sí? En el chat que está del video, dentro de la clase, en el Classroom, o lo pueden hacer dentro del foro, ¿sí? Bueno, espero que tengan buenas semanas. Hasta luego.